Hola niños de grado octavo, 805 y 806. Pues este es el tema que vamos a ver, es un tema que ya vimos el año pasado, entonces esto es a manera de repaso, pero pues espero que no vayan a tener inconvenientes con el tema. Vamos a ver dos temas en uno realmente, la oración simple y la oración compuesta. Espero que los gráficos que les mando en la presentación les sean de ayuda para su mejor comprensión. Entonces vamos a empezar con la oración simple. Entonces acuérdense que el año pasado vimos que la oración simple es una unidad comunicativa con sentido completo. ¿Qué significa que tenga sentido completo? Para que ustedes entiendan qué significa, lo primero que deben entender es que la oración simple se divide en dos, se divide en sujeto y se divide en predicado. El sujeto también lo podemos llamar sintagma nominal y sintagma verbal para que nos suene un poco más moderno, pero realmente es lo mismo. Entonces acordémonos que sujeto es quien, o sintagma nominal es quien realiza la acción, y el sintagma verbal o predicado es la acción como tal, o sea, es el verbo. Entonces ahora vamos a ver uno por uno para que ustedes entiendan. Lo primero que vamos a ver es que tanto el sujeto como el predicado, o el sintagma nominal o sintagma verbal, cada uno tiene funciones propias. Entonces, en el sujeto, por ejemplo, vamos a nombrar entonces cada una de las funciones que puede tener el sujeto o sintagma nominal. En primera instancia, el sujeto, ¿qué función tiene? Pues función de sujeto, o sea, quien hace la acción, el personaje o el objeto que hace la acción. Pero a su vez, el sujeto o el sintagma nominal tiene otras funciones, y otras funciones son complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, aposición o vocativo. Vamos a dar un pequeñito ejemplo de cada uno de ellos para que ustedes vayan recordando lo que vimos el año pasado. Entonces, el sintagma nominal puede ser también complemento directo, y ese se encuentra en el predicado. Entonces, por ejemplo, los niños de octavo dieron golosinas a los pequeños. ¿Cuál es el complemento directo? Golosinas. ¿Por qué golosinas? Porque es sobre el objeto a donde cae la acción. Para que ustedes identifiquen con más facilidad cuál es un complemento directo, siempre se preguntan con la palabra qué, con el pronombre interrogativo qué, utilizando el verbo principal. ¿Qué dieron los niños de octavo? Enseguida ustedes responden golosinas. Entonces, en ese caso, sabemos que golosinas es el complemento directo porque responde a la pregunta ¿qué? Si no se puede responder a la pregunta qué, quiere decir que en esa oración no habría complemento directo, porque no en todas las oraciones están presentes los diferentes complementos. No en todas las oraciones hay complemento directo, indirecto y circunstancial. Hay oraciones en que solamente hay complemento directo o hay complemento indirecto o circunstancial, pero no los tres. Y hay oraciones en que sí pueden aparecer los tres complementos. Vamos con el complemento indirecto. Le dio una chocolatina a su amiga. Entonces ahí le dio una chocolatina a su amiga. Ese le dio una chocolatina a su amiga es el predicado. El sujeto no está presente, no está escrito, está elidido, está tácito, pero puede ser un ella o un él quien le dio una chocolatina a su amiga. Lo que nos interesa aquí en este sintagma verbal es que hay un complemento directo que es una chocolatina. ¿Cómo lo identifico? Porque responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué le dio? Una chocolatina. ¿A quién? A su amiga. Entonces, así como el complemento directo responde a la pregunta ¿qué? En el complemento indirecto se responde la pregunta ¿a quién? ¿A quién le dio una chocolatina? A su amiga. Entonces, como responde a la pregunta ¿a quién? Es complemento indirecto. Complemento circunstancial, pues ese es más fácil de identificar. Hay de diferentes clases. Puede ser complemento circunstancial de tiempo, de lugar, de modo, de finalidad, de causa, de negación. En este caso, ahí está, no está, ellos no están en casa. ¿Cuál es el complemento circunstancial? Como después del verbo aparece en casa, es un complemento circunstancial de lugar. ¿En dónde? Ahí se responde a la pregunta ¿en dónde? En casa. No hay complemento directo, no hay complemento indirecto.
La otra función del sujeto o sintagma nominal es aposición. ¿Qué significa aposición? Cuando yo hago una aclaración y después de esa aclaración voy con una coma. Llegó Jorge, pero no sabemos cuál Jorge. Entonces yo hago la aclaración. Llegó Jorge, el nuevo estudiante. Ese nuevo estudiante es un sujeto, es un sintagma nominal que cumple la función de aposición porque estoy aclarando. Y por último tiene la función el sintagma nominal de vocativo. Cuando yo le quiero decir algo a una persona, le quiero preguntar y la estoy invocando, la estoy llamando. Entonces yo digo, por ejemplo, Sara, no presentaste el trabajo. Entonces, Sara, ese es un sintagma nominal con función de vocativo. Vamos a ver ahora la función del predicado. Entonces, en el predicado predicado o sintagma verbal, ¿cuál es la función del predicado o sintagma verbal? Pues su única función es esa, ser predicado. ¿Qué conforma el predicado? Pues el predicado está conformado por la acción. Si no tiene acción un predicado, pues no es predicado. Y hay de dos tipos de predicado verbal y predicado nominal. El predicado verbal, vamos a dar un ejemplo. Los chicos de octavo comieron el refrigerio. ¿Por qué es verbal? Porque son verbos transitivos: comer, dormir, soñar, jugar, planchar, etc. Y el otra clase de predicado es el nominal, que el nominal es muy fácil de identificar porque está conformado por el verbo ser, estar o parecer. Entonces, por ejemplo, Karen está en clase de inglés. ¿Por qué es predicado nominal? Porque están utilizando el verbo estar en este caso. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a ver la estructura. Vamos ahora a coger la oración por partecitas. Entonces, recordemos nuevamente que la oración siempre está conformada por sintagma nominal, sintagma verbal. Entonces, ahora vamos a ver cómo está conformado cada uno, cómo está conformado, qué estructura tiene el sintagma nominal, qué estructura tiene el sintagma verbal. Vamos a empezar con el sintagma nominal. Entonces, vamos a utilizar de ejemplo estos niños de grado octavo. Entonces, estos niños de grado octavo sería un sintagma nominal. Dejémoslo sin sintagma verbal para que no se me enreden. Estos niños de grado octavo. Entonces, vemos que estos niños de grado octavo, en todo sintagma nominal hay un núcleo. Un núcleo es la parte más importante del sintagma nominal. Entonces, aquí vemos que la parte central del sintagma nominal son niños. Lo demás son componentes que hacen parte de ese sintagma nominal. Entonces tenemos que aparte de niños está la palabra estos de grado octavo. Entonces esos son los componentes del sintagma nominal. Entonces en este caso, estos que va antes del sustantivo, antes de niños, entonces las palabras que van antes del sustantivo se llaman determinantes. Lo que va después del sustantivo también lo tenemos que analizar. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, estos niños de grado octavo, entonces yo miro que después de niños va la palabra de. Entonces yo veo que de es una preposición. Como es una preposición, entonces de grado octavo se llamaría sintagma preposicional. ¿Listo? Bueno, el sintagma nominal, por ejemplo, que dijera, estos niños canzones. Entonces, estos niños estaría conformado por niños con el núcleo. Esto sería el determinante porque va antes del sustantivo. Y canzones sería un adjetivo porque estoy diciendo algo de los niños. ¿Listo? Bueno, vamos ahora a analizar el sintagma verbal. Entonces, el sintagma verbal está conformado por el verbo y sus diferentes complementos. Entonces, tenemos el complemento directo, el indirecto y el circunstancial. Vamos a dar un ejemplo de cada uno para que ustedes entiendan mejor. Entonces, vamos a hablar aquí con esta oración. Vamos a dar una oración completa, pero vamos a analizar solamente la estructura del sintagma verbal porque la del sintagma nominal ya lo hicimos. Entonces dice, estos niños de grado octavo consumieron unos refrigerios muy nutritivos.
Entonces, sintagma nominal ya lo identificamos porque es quien hace la acción. Recordemos nuevamente. Estos niños de grado octavo. Ahora, pero lo que vamos a analizar en este momento es el sintagma verbal o predicado. Consumieron unos refrigerios muy nutritivos. Entonces, ¿qué vamos a analizar? Si tiene complemento directo, indirecto, circunstancial, si tiene solamente uno, si tiene solamente dos o si tiene los tres complementos. Entonces, consumieron el verbo. Unos refrigerios. Entonces yo hago la pregunta ¿qué? ¿Será que me responde a la pregunta ¿qué? Entonces yo digo, ¿qué consumieron? Y puedo responder, sí, consumieron unos refrigerios. Conclusión, ese es el complemento directo, porque ya les había explicado que el complemento, para identificar el complemento directo, pues si se responde a la pregunta ¿qué? Es porque hay un complemento directo. ¿Qué consumieron? Unos refrigerios. Muy nutritivos. Muy nutritivos, ¿será complemento indirecto? No, porque no responde a la pregunta ¿a quién? Entonces, muy nutritivos, yo ya sé que el otro complemento es el complemento circunstancial. Entonces, el complemento circunstancial puede ser de tiempo, no es. De lugar, tampoco. De finalidad, tampoco. De causa, tampoco. De compañía, tampoco. De modo, muy nutritivos. ¿De cómo son? Muy nutritivos, entonces es un complemento circunstancial de modo. Vamos con otro ejemplo para que ustedes se familiaricen un poco más con estos complementos. Kevin prestó el libro a Sofía. Ya sabemos que Kevin es el sintagma nominal o el sujeto porque es el que hace la acción. Entonces, analicemos el sintagma verbal, que es lo que estamos explicando en este momento. Entonces, prestó es el verbo. Y el libro, ¿qué será el libro? Entonces, ¿qué prestó? El libro. O sea que hay complemento directo. ¿Cuál es el complemento directo? El libro. ¿A quién? A Sofía. Entonces, como puedo responder a la pregunta ¿a quién? Con a Sofía, yo ya sé que a Sofía es el complemento indirecto. Y por último, el piso está mojado. Predicado, está mojado. Ahí después del verbo solamente hay una palabra. ¿Puedo responder a la pregunta ¿qué? No. ¿Qué mojado? No, nada. ¿A quién está mojado? Tampoco. Entonces, ¿qué es mojado? Es un complemento circunstancial de modo, porque puedo preguntar, ¿cómo está el piso? Mojado. Entonces, complemento circunstancial de modo. Eso sería en cuanto a la oración simple. Acordémonos que la oración simple está conformado por un solo verbo, por una sola acción. Ahora pasemos a un tema un poquito más complicado, que es la oración compuesta. Pues la oración simple, si está conformada por un solo verbo, por una sola acción, ya sabemos que entonces la oración compuesta está conformada por dos o más acciones, no sujetos, acciones. Para que sea compuesta tiene que ser acciones, no sujetos. Porque yo puedo decir, Carlos, Diana y José rompieron el vidrio, ¿sí? Es una oración simple, a pesar de que la hicieron varias personas, porque está conformada por por un solo verbo y varias personas. Entonces, la oración compuesta, que nos quede claro, está conformada por dos o más oraciones simples. Y hay varias clases de oraciones compuestas. Tenemos de tres clases: coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas. Pero no se me asusten que no vamos a ver las tres. Vamos a centrarnos hoy solamente en las coordinadas, que son las más fáciles, la clase más fácil de las oraciones compuestas. Entonces, las oraciones coordinadas son aquellas oraciones compuestas que están unidas, obviamente, por oraciones simples. ¿A través de qué? ¿Cómo se unen? A través de unas conjunciones o nexos, que son palabritas que me sirven para mí unir una oración simple con otra oración simple. Como son coordinadas, la una no depende de la otra, son independientes. Si yo las dejo solitas, no pierden sentido. Pero si yo las uno, pues me ayudan a complementar lo que yo quiero decir, me ayuda a que la información sea más completa. Vamos entonces a ver a qué clases de oraciones coordinadas hay. Entonces, en primera instancia, tenemos las oraciones coordinadas copulativas. Que significan copulativas, significa que hay una unión, hay una adición. Entonces, ¿qué clases de copulativas tenemos? ¿Cuáles son las cópulas para yo poder hacer las uniones? Está el ni y el i. Entonces, por ejemplo, la oración copulativa: Dylan ni hace ni deja hacer.
¿Cuál es la copulativa que ayuda a unir esas dos oraciones? Ni. Y está la copulativa y. Entonces, ella molesta y hace las tareas. Entonces, una oración compuesta porque utilizo la cópula y para unir dos acciones. Molesta y hace tareas. Tenemos las otras clases de oraciones compuestas, que es la disyuntiva. Disyuntiva quiere decir que hay exclusión, o sea, si es una, no puedo escoger la otra. Debo hacer una elección, por eso es disyuntiva. Entonces, en la disyuntiva está sobre todo la palabra que se utiliza como disyuntiva, es la palabra o. Entonces yo puedo decir, estudias o te vas. Entonces en ese estudias o te vas yo tengo que hacer una elección entre las dos, o estudio o me voy. Entonces, ¿cuál es la palabra que une? Pues la conjunción o. ¿Listo? Vamos entonces ahora con las oraciones adversativas. Adversativas, como la misma palabra lo dice, se oponen. Una idea es opuesta de la otra. Entonces, hay varias palabras que me ayudan a hacer esa contraposición, esa adversidad. Entonces está, por ejemplo, el adversativo sin embargo, pero, más, sino, etc. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos acá en la adversativa, hiciste la actividad, pero no la entregaste. O sea, un hecho positivo a través de la conjunción, pero se convierte la siguiente en negativa. Ahora vamos con las oraciones explicativas. Las oraciones explicativas son aquellas que expresan una relación de aclaración. Necesito aclarar para que la idea se me entienda más. Entonces, para eso utilizo expresiones como es decir, esto es, o sea. Entonces, tenemos en el caso, vamos a ver, el día de hoy vamos a ver las oraciones simples y compuestas. Es decir, vamos a anexar un tema más a la explicación de la gramática de este año. ¿Sí? Entonces estoy explicando por qué vamos a explicar las oraciones simples y compuestas. ¿Listo? Y por último tenemos a las oraciones distributivas, que expresan que una repartición. ¿Cuáles palabras utilizo yo, por ejemplo, para las distributivas? Como, tan, bien, sea, ya, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo decir, bien sea que este año terminemos en nuestro estudio en nuestra casa, o bien sea que la terminemos en el colegio, de todas maneras deben presentar sus trabajos. O sea, ¿qué estamos distribuyendo? Estamos distribuyendo o el trabajo aquí en la casa o allá, entonces estamos distribuyendo, hay dos ideas. Bueno, chicos, espero que les haya quedado clara la explicación, el caso tal. Si no hay claridad en alguna de las explicaciones que les di, por favor se remiten al libro texto, que este tema empieza desde la página 94 y termina en la página 105. Por favor, estar pendientes a través de Edmodo. Ahí les voy a terminar de colgar la actividad correspondiente a este tema gramatical. Entonces, mis chicos, espero que les haya quedado claro el tema en el día de hoy. Chao.